Ahora para avanzar vamos a ver el orden económico medieval para séptimo básico. Como habíamos visto, el sistema económico medieval al principio se basaba, durante la época del feudalismo, en la agricultura. Las tierras comenzaron a ser cada vez más productivas gracias al aumento de la población, al crecimiento de las ciudades que mejoró la comercialización de los productos y principalmente a la mejora de las técnicas de cultivo que vimos anteriormente. Gracias a todas estas técnicas y todas estas mejoras, los campesinos ya no tenían que estar tanto tiempo trabajando para su señor y sustituyeron ese tiempo de trabajo con pago de especies o de dinero, por eso dice pecunario, y así podían incrementar sus rentas también y son más independientes. Comenzaron entonces en este periodo, gracias a las mejoras en las técnicas agrícolas que habíamos visto anteriormente, el campesino ya no tenía que estar tanto tiempo, todo el día, la verdad, dedicado a la tierra, podía tener su propio espacio, su propio tiempo libre, y con él podía dedicarse a otras actividades, principalmente el comercio y hacerse artesanos. Como empezó a aumentar el comercio, que se empezaron a acuñar cada vez mayor cantidad de monedas y comenzó a fluir más fácil el comercio. Con esto, recuerden que cuando estábamos en la época medieval, la economía era autárquica, es decir, que solamente cultivaban lo suficiente, alcanzaban a cultivar lo suficiente para poder para poder mantenerse ellos mismos, es decir, para poder mantener la ciudad. Pero con las técnicas y mejoras que vinieron en esta época, pudieron cultivar mayor cantidad de la necesaria para su propio consumo y con esto comerciar y dedicar tiempo, como habíamos, a realizarse trabajo artesano. En las ciudades, la iglesia tenía gran poder y para demostrarlo comenzaron a construir catedrales. Era como una competencia donde existía la mejor catedral, era como la mejor ciudad. Aquí tenemos un ejemplo de una catedral. Pero no era solamente un lugar para rezar o una iglesia, no era visto solamente así, sino que también eran centros de reunión, donde también se guardaban los tesoros y documentos importantes de la ciudad y donde la gente podía refugiarse en caso de peligro. Recuerde la gran influencia que tenían en esta época la iglesia, por ende, era muy extraño que algún invasor, sea quien fuere, atacara una iglesia. Por eso la gente se podía proteger y se guardaban documentos importantes y tesoros en las catedrales. También el campanario era un medio de comunicación de la ciudad. No solo usaba las horas, como lo vimos alguna vez, que cada 3 horas sonaban las campanas, sino que también ahora podía dar avisos sobre ataques externos o sobre reuniones de importancia. Dada la importancia que tenían las catedrales en cada una de las ciudades, todos contribuían de alguna manera a su edificación, según sus propias posibilidades, por ejemplo, los señores, los artesanos, los mercaderes, los banqueros e incluso los campesinos contribuían para poder construir la mejor catedral que estuviera en su ciudad. En el caso de la ciudad, el comercio y las rutas comerciales, los excedentes, como veíamos, facilitan el comercio más allá de las fronteras de las tierras del Señor, es decir, más allá de las fronteras de las tierras donde estaba ubicada la ciudad, por decirlo de alguna forma, que antiguamente solamente la gente vivía en torno a la ciudad donde le tocó nacer, pero ahora podían comerciar fuera de estas tierras. Y esta actividad económica y comercial permite que surja una incipiente burguesía, los mercaderes, que en su origen eran campesinos que aprovechaban los tiempos en los que no era necesario el trabajo para la tierra, de la tierra para comerciar con otras personas. Es decir, que como vemos, los burgueses, la burguesía, fueron mercaderes que en su principio eran campesinos, pero como habíamos visto anteriormente con el desarrollo de las técnicas agrícolas, fue posible que tuvieran más tiempo para dedicar a lo que a ellos les gustaba y realizar también artesanías o trabajo artesano. El incremento de la renta, es decir, también con el incremento de la cantidad de dinero, el lujo que aspiraban los señores para demostrar su riqueza
ostentar su riqueza, favoreció a la aparición de cada vez más frecuente de los artesanos para poder fabricar ropas más exquisitas, trabajos, muebles de mejor acabado, es decir, tener lo mejor, fueron ayudando a que surgieran también lo que son los gremios de artesanos. La ruta de peregrinación y las cruzadas son en los nuevos caminos por donde se abre el comercio. Es decir, ya habían caminos que existían, donde se hacía la peregrinación a distintos lugares de importancia religiosa, principalmente Jerusalén, lo mismo también donde se realizaban las cruzadas, caminos por donde se avanzaba hacia ir a Jerusalén. En esos lugares fue donde se empezó a abrir el incipiente comercio. Por ende, las comunidades situadas en dichos caminos ofrecían hospedaje, comida y ropa para los peregrinos y comenzaron a florecer. La venta directa al consumidor permite que muchos campesinos aportaciones extras a sus arcas, es decir, ganar dinero extra, lo que también incrementa las tasas de tránsito, peaje y mercados. Es decir, que empiezan a grabarse con impuestos, ya sea el tránsito de un lugar a otro, habían peajes en algunos caminos y también se graba con impuestos algunos mercados. El sistema de los burgos era las ciudades. Recuerden que ciudad fortalecida era lo que significaba burgo. Se orientó hacia la producción de mercancías y al comercio, ya no tanto hacia la agricultura, sino que se empezaron a la producción de mercancías y comerciarlas. Los artesanos se especializaron e incorporaron a sus productos nuevos materiales que venían de tierras lejanas, traídas por los mercaderes de tierras lejanas, como por ejemplo la seda, el marfil u otros materiales que eran de África y de Asia u Oriente Medio. Lo empezaron a ocupar en sus mercancías. Por ende, las ciudades eran principalmente centros de producción e intercambio. Muchos mercaderes comenzaron a montar flotas para comerciar productos, flotas de barcos para poder comerciar, es decir, para ir a buscar la seda y los otros productos a Oriente, también el marfil a África y otros productos también, y comenzaron a formar sus propias flotas, ya que el dinero que podían obtener de eso era bastante considerable, a pesar de los riesgos o peligros que podían tener de encontrarse con algún barco pirata en el camino. Debido a la cantidad de dinero que empieza a haber en estas ciudades y en esta época, aparecen los banqueros, ya que era necesario guardar el dinero en un lugar relativamente seguro por parte de los mercaderes y productores, y también a veces necesitaban dinero, que les prestaran dinero para poder hacer una inversión para comprar nuevos productos y mejorar su negocio. En ese momento empezaron a aparecer entonces los banqueros. Y también la otra cualidad que tenían en este caso los banqueros o los bancos era que si uno tenía una oficina, por ejemplo en Florencia, y otro y también tenía una oficina en Venecia como una sucursal, uno podía depositar el dinero en Venecia, recibía un papel que le permitía retirar la misma cantidad en Florencia. Es así como nacieron los cheques, pero también permitía, debido al pillaje y también la cantidad de robos que había en los caminos, no tener que andar con dinero para desplazarse de un lugar a otro, de una ciudad a otra, sino que simplemente con un papel podían llegar a la otra ciudad, a la sucursal del mismo banco y retirar el dinero. El dinero que lograron acumular los burgueses terminó con las ideas feudales y permitió armar ejércitos propios, demostrando que ya no necesitaban de la protección de los señores. Recuerden que el sistema feudal se basaba en el vasallaje, donde el señor del lugar le ofrecía protección a los vasallos a cambio de el trabajo y de que pagaran impuestos los vasallos. Pero como los burgueses lograron acumular tanto dinero para ellos mismos formar sus propios ejércitos, ya no necesitaban de la protección del señor y por ende empezaron a acabarse con las ideas del feudalismo. También a los señores feudales se les fue
yendo de las manos, por decirlo de alguna forma, el poder político hacia la de las burguesías nacientes en toda Europa. Es decir, ya no también estaban perdiendo el poder político, no solo el económico, hacia las manos también de las burguesías que comenzaron a acumular cada vez mayor poder, especialmente en las municipalidades de las distintas ciudades.